Hoy vamos a hablar de los adverbios de frecuencia, que son una de esas cosas que marcan una gran diferencia cuando estáis hablando en inglés, ya que hacen que sonéis más avanzados, más fluidos y en general que todo suene un poco más natural. Pero primero vamos a ver qué significa esto y qué son los adverbios de frecuencia. Son palabras que utilizamos para decir con qué regularidad ocurre una acción. Van desde ideas como siempre, always, hasta nunca, never. Y en inglés responden a la pregunta how often, que significa con qué frecuencia. Por ejemplo, how often do you study English? Vamos a ver algunos ejemplos muy comunes. I always wake up at 7 a.m. She usually drinks coffee for breakfast. They sometimes go to the cinema. He rarely eats fast food. We never miss our English class. Aquí está una de las cosas más importantes que vais a aprender en este vídeo. Y es que en inglés tenemos dos grupos distintos, que son adverbios de una sola palabra y expresiones de frecuencia. Algunos ejemplos de adverbios de una sola palabra son always, usually, often, sometimes y never. Y estos siempre van dentro de la oración. Luego también tenemos expresiones de frecuencia como por ejemplo once a week, from time to time, on a regular basis, y estas siempre van al final de la oración. Es súper importante que os acordéis de esto, ya que muchos errores suelen venir de mezclar estos dos grupos. Vamos a ver dónde se colocan los adverbios de una sola palabra. Con verbos normales, el adverbio siempre va antes del verbo principal. Por ejemplo, I always study English. Con el verbo to be, el adverbio siempre va después. Por ejemplo, I am always tired. En frases negativas va después del auxiliar, pero antes del verbo. Por ejemplo, I don't usually drink tea. Y en preguntas va después del sujeto. Por ejemplo, do you often visit London? Para que no se os olvide, simplemente recordad que si es un adverbio de una sola palabra, casi siempre va en medio. Ahora vamos con el segundo grupo, que son las expresiones de frecuencia. Estas siempre van al final de la frase, no en medio como los adverbios. Por ejemplo, I go to the gym 3 times a week. No sería correcto decir I once a week go to the gym. Lo más importante es que recordéis eso, que siempre van al final de la frase, que nunca van entre el sujeto y el verbo. Vamos a ver ahora adverbios y expresiones de frecuencia, pero vamos a empezar con nivel A1 y A2, o sea que si tienes un nivel un poco más bajo, estos de aquí te vienen muy bien. Por ejemplo, always significa siempre. I always brush my teeth. Usually significa normalmente. She usually arrives on time. Often significa a menudo. We often play football. Sometimes significa a veces. They sometimes eat pizza. Y never significa nunca. He never smokes. Ahora vamos a ampliar un poquito el vocabulario para que sea más bien de nivel B1 o B2. Frequently significa con frecuencia. I frequently check my emails. Regularly significa regularmente. She regularly goes to the gym. Occasionally significa de vez en cuando. We occasionally eat out. Rarely es rara vez. He rarely watches TV. Y hardly ever significa casi nunca. They hardly ever complain. Y ojo con esta, porque hardly ever ya de por sí es negativa, por lo que no necesita not. Y por último vamos a ver adverbios y expresiones más bien de nivel C1 y C2, por lo que lo vais a ver más bien en contextos profesionales y formales. Invariably significa siempre, sin excepción. He invariably arrives early. Intermittently significa de forma intermitente. It rains intermittently. Sporadically significa esporádicamente. She travels sporadically. Y ahora vamos a ver uno muy importante, que es on a regular basis. Esto no es un adverbio como hemos visto anteriormente, sino que es una expresión y por eso se coloca al final de la frase. Por ejemplo, we meet on a regular basis. Por último, y ya para terminar, vamos a ver cuándo se utilizan y qué evitar. Usamos los adverbios de frecuencia para hablar de rutinas diarias, describir hábitos personales, expresar costumbres y hacer generalizaciones. Aquí podéis ver algunos ejemplos comunes, como por ejemplo, I go always to school. Esto sería incorrecto. Lo correcto sería decir I always go to school. Para resumir y que quede ya súper claro, si los adverbios son de una sola palabra, van dentro de la oración y si son expresiones de frecuencia, van al final. Nos vemos en el próximo vídeo.
Bye.